Hola chicos, queremos darles la bienvenida a Genética, donde vamos a ver conceptos de genética médica y su implicancia en la clínica. Bueno, primero lo que nos vamos a preguntar, ¿qué es la genética médica? Como ustedes habrán visto en diarios y en distintos medios, siempre se habla de la genética en distintos aspectos. Por ejemplo, se habla de la genética en animales transgénicos, en plantas transgénicas, en ratones genéticamente modificados actualmente para el tratamiento de coronavirus o personas que dicen estar favorecidas dadas a su genética. Pero nos tenemos que preguntar, ¿qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia los genes, la herencia y la variabilidad genética. La genética está íntimamente relacionada con otras áreas, como es la medicina, como vamos a estudiar en este curso, la ganadería, la farmacología, la agricultura, la nutrición y la evolución. En cuanto a la genética médica, específicamente lo que vamos a ver en este curso, sabemos que la genética médica estudia los aspectos genéticos en la especie humana y su relación con la salud y la enfermedad, así también como su aplicación al diagnóstico, pronóstico, al asesoramiento de enfermos y familiares. La genética médica también abarca otras áreas como es la genética clínica, la genética bioquímica, la genética molecular y la citogenética. ¿Qué es una enfermedad? Ahora vamos a estudiar el concepto de qué es una enfermedad genética. Una enfermedad genética es una condición patológica causada por una alteración del genoma. Y esta puede ser hereditaria o no. Y dentro de las enfermedades genéticas vamos a ver tres clasificaciones. Trastornos monogénicos, trastornos cromosómicos y trastornos multifactoriales. Cabe aclararles que cada uno de estos trastornos los van a ver más adelante en detalle en distintas unidades de la materia. Los trastornos monogénicos son aquellos causados por alteraciones en la secuencia del ADN de un solo gen y presentan patrones de herencia característicos. A modo de ejemplo, les traje el caso de una patología conocida como neurofibromatosis de tipo 1. En este caso, esta patología es producida por una única mutación en el gen NF1. Y esa única mutación ya es suficiente para presentar o para causar el fenotipo de esta enfermedad, que se caracteriza por tener manchas color café con leche, nódulos de Leigh en el iris, pecas axilares e inguinales y múltiples neurofibromas. Igualmente van a ver este tema en detalle cuando estudien herencia monogénica. Ahora vamos a ver los trastornos cromosómicos. Los trastornos cromosómicos no se deben a un error único, como en el caso anterior, sino que en este caso se van a deber a un exceso o deficiencia de genes contenidos, ya sean en cromosomas enteros o en segmentos de cromosomas. Un ejemplo clásico de trastorno cromosómico es el síndrome Down, que es causado por una trisomía del par 21. Ahora vamos a ver los trastornos multifactoriales. La herencia multifactorial va a generar trastornos que pueden dar origen a malformaciones congénitas y también a trastornos en la edad adulta. En este caso no existe un error único, como vimos en los dos casos anteriores, sino que puede haber una combinación de pequeñas variaciones que en conjunto van a producir un efecto grave o van a predisponer a este efecto. Un dato importante de los trastornos multifactoriales es que pueden participar los factores ambientales. Los trastornos multifactoriales tienden a repetirse en las familias, pero no presentan un patrón de herencia característico, como es el caso, por ejemplo, de las enfermedades mendelianas. Ejemplos de trastornos multifactoriales podemos mencionar la hipertensión arterial, también la estenosis pilórica, entre otros. Acabamos de ver recién entonces cómo es la clasificación a grandes rasgos de las enfermedades genéticas. Ahora vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre una enfermedad genética y una enfermedad hereditaria. La enfermedad genética es aquella condición patológica que está causada por una alteración en el genoma y puede ser hereditaria o no. Y las enfermedades hereditarias es el conjunto de enfermedades y trastornos que presentan la característica que pueden transmitirse a la descendencia.
¿sí? Entonces ahora yo les voy a dejar a ustedes una pregunta para pensar. ¿En qué tipo de célula se tiene que producir la mutación para poder transmitirse a la descendencia? Y la otra pregunta es, ¿en qué tipo de cromosomas? Si se debe producir, si solo se producen los autosomas o solo se producen los cromosomas sexuales, ¿dónde se tiene que producir la mutación para que pueda transmitirse a la descendencia? Bueno, les voy a dar una ayudita para contestar la pregunta anterior que vimos. Vamos a repasar dos conceptos importantes, varios conceptos importantes en realidad respecto de lo que son las células somáticas, las células germinales, los autosomas y los cromosomas sexuales. Vamos a empezar con las células somáticas. Las células somáticas son cualquier tipo de célula, exceptuando los óvulos y los espermatozoides. Las células somáticas son diploides, es decir, 2N. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen, los cromosomas están de a pares, ¿sí? Tenemos el par 1, par 2 y así hasta el par 23. Del par, un cromosoma es heredado de la madre y el otro es heredado del padre. Acá es un modo didáctico, hemos pintado de distintos colores los cromosomas heredados de cada progenitor, pero es para que ustedes lo vean porque eso en realidad no se puede saber, ¿sí? Si uno viera un cariotipo, que es una técnica que te permite ver los cromosomas, no podríamos saber de qué progenitor se ha heredado cada cromosoma. Es simplemente a modo esquemático. Del par 1 al par 22, esos cromosomas del 1 al 22 se llaman autosomas. Y el par 23, que es el par XY, en este caso, en este ejemplo, son los cromosomas sexuales. ¿Sí? Acá están los autosomas y los cromosomas sexuales. Las células germinales, en cambio, hace referencia ya sea a óvulos o a espermatozoides, ¿sí? La célula germinal no es diploide, ¿sí? No es 2N, es N solo. Es decir, que tiene un solo cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3 y así hasta el 23. Pero los nombres son los mismos, ¿sí? Del 1 al 22 son autosomas. Y el cromosoma sexual, que en este ejemplo es un cromosoma Y. Entonces ahora, repasando estos conceptos, van a poder contestar la pregunta que les hice hace un ratito. Bueno, entonces ahora que ya repasamos los conceptos de célula somática, célula germinal, yo creo que estamos en condiciones de contestar la pregunta que vimos hace un ratito. ¿Y cuál sería la respuesta? Que para que una mutación pueda transmitirse a la descendencia, debe producirse en las células germinales, ¿sí? Pero un error que suelen cometer muchos es pensar que la mutación se tiene que producir solo en los cromosomas sexuales. No, la mutación se puede producir tanto en los autosomas como en el cromosoma sexual, pero de las células germinales. Resumiendo, la mutación se tiene que producir en la célula germinal y puede ser en autosomas o en el cromosoma sexual de esa célula germinal. Recién vimos entonces lo que son las enfermedades genéticas y las enfermedades hereditarias. Y ustedes pensaron en qué tipo de células y en qué tipo de cromosomas se tiene que producir la mutación para que pueda transmitirse a la descendencia. Ahora vamos a estudiar otro concepto muy importante, que es el de enfermedad congénita. Una enfermedad congénita es aquella que está presente desde el nacimiento y puede tener un origen genético o puede tener un origen ambiental. Por ejemplo, la exposición a ciertos fármacos puede causar enfermedades congénitas. Algunos ejemplos de enfermedades congénitas pueden ser labio leporino, paladar hendido, síndrome de Poland, entre otros. Acá abajo yo les puse una imagen de una malformación congénita causada por una droga llamada talidomida. Si ustedes quieren lo pueden buscar, fue un caso muy interesante en el cual se administró esta droga a mujeres embarazadas para evitar las náuseas en el primer trimestre y tiempo después de su administración se descubrió que producía defectos congénitos muy graves en los bebés. Entonces, un trastorno genético es aquel que está determinado por los genes y puede ser hereditario o no, como vimos recién. Y un trastorno congénito es aquel que está presente al momento de nacer, pero puede o no tener una base genética. Entonces tenemos otro ejercicio para pensar. Hay un síndrome llamado Treacher-Collins, es un trastorno congénito
que está causado por mutaciones en un gen en el cromosoma 5. Y a su vez tenemos otro síndrome llamado síndrome del ácido valproico fetal, que es un conjunto de malformaciones congénitas que también están presentes en el feto por exposición durante el primer trimestre al ácido valproico. Entonces, decimos que ambos son congénitos. ¿Cuál tiene un origen genético y cuál tiene un origen ambiental? Bueno, y ya terminando con esta primera unidad, vamos a hablar sobre el consejo genético. El consejo genético es una actividad que está enmarcada dentro de la genética clínica y es un proceso comunicativo, como se esquematiza en el dibujo, que consiste en informar, en educar y en dar soporte, es decir, dar ayuda a individuos y familiares que tienen una enfermedad genética o un riesgo a tener una enfermedad genética. El consejo genético le brinda a los pacientes información acerca de su enfermedad y lo más importante es que ayuda a tomar decisiones informadas. Para ampliar un poco más los alcances de la genética médica, yo les voy a dejar en la plataforma virtual un video que les va a permitir profundizar bastante en cuáles son los alcances del consejo genético.